En el video anterior les comenté acerca del posible origen de los chiapanecas. Obviamente no es la única hipótesis que existe. Actualmente hay tres hipótesis, dos de ellas muy fuertes, que nos acercan al posible origen del pueblo chiapaneca, del pueblo Soctón, de nuestros antepasados. En el video anterior les comenté que una de las hipótesis muy fuertes es de que el pueblo chiapaneca era originario de lo que hoy es Nicaragua y migraron hacia el norte hasta llegar a la depresión central del estado de Chiapas. Sin embargo, también hay otra teoría que menciona que tal vez eran más hacia el sur. Menciona que probablemente sean de lo que es el Perú. Pero esa teoría no está muy bien fundamentada y pues no parece muy correcta. Sin embargo, la tercera teoría menciona que probablemente haya sido un grupo que originalmente se encontraba en el centro de México, migraron hacia el sur, probablemente llegaron al Soconusco, ¿sí? Y de allí se dividió esa migración. Una parte siguió hacia el sur hasta llegar a Nicaragua y la otra parte regresó hacia lo que es el centro de Chiapas, hacia la depresión central del estado de Chiapas, y allí se asentaron y allí formaron lo que es la cultura chiapaneca. Independientemente de si vinieron del norte, del sur, de donde hayan venido, la cuestión cierta es de que los chiapanecas eran migrantes. Eso no cabe la menor duda. La migración es un fenómeno normal y natural que se ha dado de tiempos inmemoriales, no únicamente en América, sino en todo el mundo. Es una cuestión completamente normal la migración y siempre se da este fenómeno humano. Bueno, al llegar a lo que es la depresión central del estado de Chiapas, empieza el dominio de los pueblos cercanos, les había comentado, los tzotziles, los celtales y los zoques. Los convirtieron en tributarios, fundaron una Piniaca, la principal ciudad, y otras ciudades cercanas. Sobre la dominación de los aztecas, de los mexicas, la mayor parte de los historiadores concuerdan en que no fue capaz Tenochtitlán, no fueron capaces los aztecas de dominar a los chiapanecas, sino que los dejaban vivir completamente en paz y no se metían con ellos porque eran guerreros muy valerosos y guerreros muy, muy fieros. Entonces, esa es la principal hipótesis. Algunos historiadores también mencionan que probablemente la dominación azteca haya sido pero muy efímera, muy cortita, por pocos años, y que rápidamente los chiapanecas lograron nuevamente su independencia del dominio azteca. Pero la teoría más fundamentada, porque lo menciona en los escritos españoles, es de que los chiapanecas nunca pudieron ser conquistados por los aztecas. Obviamente cayeron ya en manos de los españoles. Independientemente de eso, podemos saber a través de los escritos españoles cómo eran los chiapanecas, qué aspecto tenían. Hay algunos escritos que quizás los idealizan y mencionan que eran personajes, personas de rasgos bellos, con estatura muy alta, pero quizás los idealizan demasiado, ¿no? Y quizás estaban describiendo un ideal europeo y no realmente a los chiapanecas. Lo que sí menciona, por ejemplo, es de que andaban completamente desnudos, ¿no? Hay párrafos donde mencionan que andaban como sus madres los parió, ¿no? Con esas palabras mencionan los españoles la vestimenta, si podemos llamarle así, de los chiapanecas, ¿no? O sea, andaban completamente desnudos y obviamente no era cuestión de morbo, no había nada anormal en eso, una cuestión completamente natural y normal andar desnudos entre los chiapanecas. Incluso actualmente todavía en algunas regiones, en algunos poblados, es costumbre de que algunos niños pequeños, menores de 5 años, se les
deja andar desnudos, ¿no? Quizás provenga todavía de esa etapa de nuestra historia como pueblo, ¿no? Obviamente, para aquel entonces, los españoles ver que los indígenas chiapanecas andaban completamente desnudos era completamente anormal, ¿no? Era algo escandaloso, ¿no? Pero para los chiapanecas era algo completamente normal. Aunque también mencionan de que algunas personas, algunos hombres y mujeres andaban con una especie de turbante o chal sobre la cabeza y enredaban las puntas del chal sobre el brazo izquierdo. También mencionan eso. Quizás también dependía mucho del estatus social de cada uno, que anduvieran con otros tipos de atavíos, ¿no? También mencionan de que se ponían una especie de ámbar, tenían perforado lo que es el tabique nasal, y ahí se ponían una especie como de cristal de ámbar para hacerse un poquito más prominente la nariz. Quizás lo hacían para parecer más fieros durante la batalla, puede ser, ¿no? O una cuestión quizás tradicional o ceremonial de esa época, el hecho de que anduvieran con ese objeto en lo que es el tabique nasal, ¿no? Recordemos que muchos pueblos usaban perforaciones, incluso los mayas se ponían tablas en lo que era la cabeza, ¿no? Para achatar el cráneo, y para ellos algo de lo más normal, y implicaba belleza, ¿no? El achatarse lo que es el cráneo, ¿no? Lo que es la cabeza. Entonces también los chiapanecas se hacían también perforaciones, sobre todo en la nariz, y ahí se ponían esa especie de ámbar, ¿no? Y para volver más prominente la nariz. En cuanto a su cuestión religiosa, los chiapanecas pues adoraban a un dios principal que se llamaba Nambovi, que era como el dios creador, el dios absoluto, el que dominaba sobre los otros ídolos, sobre todo otros dioses, y a este dios Nambovi siempre se confesaban y pues se invocaban, sobre todo antes de morir, ¿no? Se confesaban sus pecados a este dios, ¿no? A veces hacían sacrificios a otros dioses, y pues al momento de llegar el estado de preagonía, ¿no? De agonía, se confesaban ante este dios para que pues les librara, ¿no? Y sí creían en una vida futura, ¿no? En un paraíso quizás, o una cuestión así de otro plano dimensional donde se reposaba después de la muerte. Tenían obviamente más dioses, pero el principal era este, ¿no? Y importante de que no había un rey como tal en la cultura chiapaneca, no obedecían a un mando supremo, digamos, que dominara todas las ciudades chiapanecas, sino que más bien cada ciudad, cada pueblo tenía sus sacerdotes. Eso es importantísimo. La figura del sacerdote era muy importante y de mucho respeto en lo que es la cultura chiapaneca. El más anciano de los sacerdotes era el sacerdote principal, el que rendía el culto a Nambovi directamente, y era considerado como, incluso el sacerdote era considerado como un dios, ¿no? Porque rendía el culto directamente a Nambovi, al dios principal, y pues era sumamente respetado él y los demás sacerdotes. Incluso la posibilidad de que hubiera mujeres sacerdotes en la cultura chiapaneca cabe esa posibilidad, de que algunos escritos se menciona sobre la presencia de una sacerdotisa o de una mujer sacerdote durante las batallas entre chiapanecas y españoles. Mencionan por allí la presencia de una mujer de edad avanzada, que le llamaban como sacerdotisa o como diosa en las batallas, que iba con el cuerpo pintado y tenía plumas pegadas al cuerpo. Es lo que mencionan en una de las batallas entre españoles y chiapanecas. Entonces, esa posibilidad de que hubiera mujeres sacerdotes, cabe esa posibilidad, pero bueno, realmente no sabemos si fue así o era una especie de hechicera que tenían ellos allí, no sabemos realmente, pero sí la mencionan en los escritos españoles, la presencia de esta mujer que estaba durante la batalla. Pues obviamente tenían diferentes tradiciones, diferentes formas de celebrar sus festividades, y eso va a ser
tema para otro video en que les voy a comentar cómo es que celebraban los chiapanecas, cómo celebraban, qué ritos tenían, qué es lo que hacían. Recordemos que todo esto, toda esta información, todo esto que sabemos es de manera indirecta. No existe realmente un libro, no existe un registro propio de los chiapanecas donde nos cuenten su historia. Todo lo que sabemos actualmente de la cultura chiapaneca es por los escritos de los españoles y por algunas cuestiones judiciales que se llegaron a dar en esa época. Por ejemplo, hay un escrito de 1527 donde hay un litigio entre Sinacantán y Chiapa de los Indios por la posesión de una salina en Ixtapa. Se están peleando la salina que está en Ixtapa. Los de Sinacantán dicen que pertenece a ellos, los de Chiapa dicen que es de los octones. Entonces, a través de eso podemos conocer parte de la historia de los chiapanecas, pero realmente algo directo que provenga de los chiapanecas no existe. Por eso, todo lo que estoy mencionando está basado en textos españoles de aproximadamente el año 1527 para acá, ¿no? Entonces, son textos muy antiguos que relatan las costumbres, las tradiciones, la cuestión política, demográfica y los principales pueblos. Mencionan 4 principales pueblos en esos escritos. Chiapa de Corzo, que era la capital, la antigua Napiniaca, Acala, Chiapilla y Suchiapa, que en ese entonces se llamaba Nimiyuá. Entonces, esa es parte de la información en este video, y en el siguiente video les iré dando más información acerca de nuestros antepasados.